algo a través. Acá tengo un grande de verdad, un grande en serio. Acá nuestro amigo Ulises Pastor Barreiro, un amigo. Vamos a darle el aplauso. Gracias, Toto. Gracias. El tipo no deja de sorprenderme minuto a minuto. Estuvimos ahí hablando un ratito ahí fuera del aire. Un tipo más que interesante, una figura, una excelente persona. Y además de eso nos trae acá un libro que lo tengo acá en mis manos. Lo tiene en la mano. Decilo vos cómo se llama tu libro. Gracias. Topo, saludo a toda la audiencia. Bueno, hoy estamos acá para presentar un libro que se llama Jauneu 2. No me ibas a ir nunca. No, lo supimos, por eso le dije le contamos a la audiencia, es un libro de ciencia ficción. Ahora voy a hacer una introducción contando un poco a qué refiere el nombre. El nombre refiere a unos experimentos militares que datan de la Segunda Guerra Mundial, de 1930, empiezan un poquito antes, donde el mundo, ya después de la Primera Guerra Mundial, empieza a hacer un armamentismo militar muy grande. Dentro de ese contexto, ingleses, británicos, fundamentalmente los alemanes, empiezan a inventar una tecnología de retropropulsión, lo que nosotros llamaríamos platillos voladores, ¿no? Cuando ven en la tele un disco que se eleva y no tira humo, nada. Bueno, uno de sus inventos, por los que los archivos que se clasificaron, se llamaba Jauneu. Estaba el 1, el 2, el 3, el 4. Esta historia de ciencia ficción se llama Jauneu 2 y cuenta más o menos el relato de esa parte de la sociedad, ¿no? Que luchaban entre esos gobiernos de Europa en ese momento por dominar el mundo. Mirá. ¿Y por qué 2? ¿Por qué el 2? ¿Hay parte 1 tal vez? No está editado, sí, pero está el 1. Tipo como las guerras de la galaxia, que primero sale el final y después. Yo te voy a contar algo. Estamos así como en casa, ¿viste? Yo como verás estoy descalzo. También me desabroché un botón del pantalón. Y como estoy muy cómodo, te voy a contar. Yo tengo una cosa muy particular. A mí me gusta leer los libros de atrás para adelante. Si a mí me gusta el final, te leo el principio. Si no, ni me gasto. Está bueno, es interesante. ¿Te pasó alguna vez con una persona que te diga, mira, la verdad, buenísimo, me atrapó? ¿Por qué? Porque estás dando en la tecla. Porque este libro, por ejemplo, es de lo que se llama dentro de la literatura un puente a la lectura, ¿no? Sí. Muchas veces nosotros, por ejemplo, en lo cotidiano, los ciudadanos de ciudad, de urbe, así, con todo el estrés de la ciudad, uno lee un diario deportivo, un diario... Algo cortito. Uno cortito, el título de la noticia en internet. El Infotram, mientras algo que te entra a Hotmail, Gmail, así, y ya está, no lees más nada, y una red social, un Facebook, Twitter, quedás ahí. Conciso, te vas a lo conciso. Claro, entonces, pero uno después se da cuenta que se pierde lectura en la sociedad, y a mayor lectura tenemos más conciencia, sea desde cósmica, que hablaban acá los invitados, de personas como mamíferos en este planeta, de la Pachamama, para el que sea más originario. Y la lectura es un puente importante, y si me permiten citar a José Martí, que decía, solo ser cultos nos hará ser libres. Muchas veces una vez dice ser culto o ser cheto, no. No. Podés tener mucha plata y no leer nada, o no tener plata y leer un montón. No es un sinónimo uno del otro. Entonces, a veces esto está apuntado, yo me presento a la audiencia, soy profesor de historia, entonces tenemos en los colegios problemas que los chiquitos de ahora no leen nada. O sea, pero nada, te cuesta un montón. Y la literatura es un buen puente, por ejemplo, esto desde la Segunda Guerra Mundial, todos los capítulos que pasan acá, que ahora se los voy a nombrar a los oyentes, y a veces a los chiquitos, a una cierta parte de los sujetos pedagógicos, vos los enganchás con el nombre de un capítulo y una fotito. Y ahí entonces, es como la catapulta. Claro, entonces vos después explicás el proceso de la Segunda Guerra Mundial, que era una guerra económica entre distintas burguesías europeas, bla 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 bla, todo el bodrio de la historia normal. Pero lo enganchaste con la curiosidad de algo que le llamó la atención. Claro, de una novela de nazis y ovnis de la Segunda Guerra Mundial. Después el chiquito después va a ver el video de History Channel. Sí, o saca sus conclusiones que de otra manera no hubiese nunca indagado en ese lugar, porque si no, claro, que Hitler, Stalin, ¿viste? Prefiero ver el final. Imagínate un nene a los 16 años que tiene que enseñar eso. Prefiero ver Casablanca. Claro, ¿viste? Es una patada en la bola, ¿viste? Con carrera. Entonces es como que es importante, como vos dijiste, tener esa herramienta y cultivarse de alguna forma u otra, acercarse a la lectura, que lo lindo que es, lo atrapante que vos pensás. O sea, vamos a decirlo de otra manera, vamos a resumirlo para la gente que no le gusta, que le gusta los libros de tapa blanda para tirar la salamandra, nada más, o para nivelar distintos objetos funcionales del hogar. Lo lindo es lo que te da, que el tipo, el escritor, en este caso vos, basa todo su conocimiento, su teoría, su investigación, te lo resume en un libro, que vos lo podés leer, el tipo lo que le llevó 10, 20, 15 años, vos estás teniendo todo eso, todo ese material y todas esas herramientas
y un sinfín de cosas más en escaso tiempo. Imagínate cómo ¿no? que influye como persona. Sí, en la cristalización de la mente de un lector. Por ejemplo, vos te lees, acá en este librito hay 24 capítulos y un apéndice, ¿no? Sí. Y de repente una semana te leíste un libro de 200 hojas, ¿sí? Vas a trabajar en el colectivo todos los días, tenés 20 minutos de viaje. Entonces un capitulito. Claro, tenés un capítulo promedio por día, ¿no? Depende del colectivo que te tomes. No, Y no te trabajas. Te tomas el 60, ese. Cartel verde, y te lees un libro por día. Con razón estoy leyendo poco yo. Claro. Es decir, te doy Si haces 40. moto se complica. Se complica. Ahí Estamos por sacar los libros para moto, ¿eh? Así que no te haces salvar, Adolfo. Audios. Claro. Los libros leídos. ¡Ay! Hay No. libros. Sí, ahí se graban como MP3 en la memoria y vas y vas ahí, escuchando. Como yo que tengo problemas de vista. De No acá es lo Liniers, mismo igual. No es lo mismo. Tiene que ser Está bueno leer. uno de Condorito porque de acá a Liniers son 10 minutos. Es algo bueno, pero dale, Penilla, escuchame. Deja de todo. Parar algún al final. semáforo, ¿qué te cuesta para el semáforo? ¿Cómo es que, o sea, lo que está bueno también es tu labor, tu tarea, como decís que sos el profesor de historia, sí. Proceso de- cómo de repente Que- está bueno influir en la gente, en los niños, como me decías, para acercarse a la lectura, para que esto sea una catapulta hacia la lectura, cuando alguien por ahí... Claro, está bueno, por ejemplo, hay desde la concepción de esta cooperativa de escritores que pertenezco, estamos hablando fuera de aire, que se llama Dragones Voladores. Que ahora vamos a ¿no? indagar. Ahora vamos a la historia de la Sí. historicidad del team de Dragones Voladores. Vas a quedar careta, vamos a contar. Dentro de la historia de Dragones Voladores, generalmente uno cuando cataloga escritores, por lo general los grandes medios de comunicación te ponen escritores 2 puntos y te tiran todo como si fuéramos todos homogéneos, Claro. como si fuera un shopping, ¿no? Pero cuando vos empiezas a hilar, hay 2 bandos, por decirlo así, 2 formas de ser escritor. El tipo que no necesita ir a trabajar y vive en una biblioteca, tipo Borges, Bioy Cáceres, puedes escribir 100 libros, ninguna de las dos es mejor que la otra, son distintas, distintos estilos. Entonces, un tipo ese te dice la palabra verosímil, por ejemplo. La mitad de nuestra sociedad no se acuerda qué significa verdadero. Imagínate que si yo quiero hacer una literatura de inclusión y uso esos verbos, esos términos, la mitad de los pibitos del colegio ni Ya lo arrancaste tira con la- y lo tira a la salamandra. Sí, sí, En sí, cambio, sí. vos tenés que usar un vocabulario que sea verdadero, algo que sea un atrape. Después el tipo que lea Borges, Bioy, Nietzsche, lo que quiera. Bueno, pero los que tiene sea para cuenta la leerlos, lectura, claro. claro. Entonces esta literatura, ¿cuál es la otra literatura? Más la que es del tipo que labura. Y entonces, profesor de historia sigue siendo un laburante manual. No, Claro, vas, sí, sí. laburás con la garganta, caminás, No te que- un poco a los chiquitos. No que te cambias aprendiste el primero. capelú de memoria, viste, y decís, no, porque... ¿Tiene algo que ver con la diferencia de Salmón un momento entre Roberto Art y Borges? Sí. Que se le criticaba justamente a Art. Muy bien ahí, Adolfo. Bueno, Un escritor del bando de los laburantes, Sí. el estilo de Roberto Alto. Cuento las manos que crecen, todo. Entonces eran dos estilos distintos. Dos bandos, sí. Claro, a veces los grandes editoriales te los ponen en el mismo estante, todo porque es cuestión de marketing. Claro. Te Pero aparece que- al lado el de Carmen Barbieri, viste, el de, Claro. de Ludovica Esquirro, Y ahora cualquiera viste, claro, escribe que no te libros, pega uno, viste, sí, pero a mí me escuchaba, Claro. me copo Maya, me tocó enteriza, quería bikini, la Fíjense que en nuestras sociedades, por ejemplo, ahora Roberto Art está más de boga, se está leyendo más, Claro. pero también es porque se está dando otro cambio conceptual, político en la sociedad, donde la clase más laburante está leyendo más, cosa que antes la lectura era para ciertas élites. Entonces esas élites obviamente elegían a Borges, Bioy Cáceres, Lo que estaba de moda ahí con Esther la- Gómez, qué sé yo, un montón. Ahora Todo. las Es bases que se se están leyendo suponía, más. claro, que vos leías para ser un erudito. Claro, y esas para saber. reuniones No, de- no leías para entretenerte, para saber o no. Por ahí agarrabas un libro para leerlo y ya. Una novela, Claro. cualquiera. No, se suponía que antes la lectura era algo para adquirir conocimiento. Adquirir Así, para conocimiento. que tenías que Claro. saber, no podías decir, me leí el de Rial. No. Tenías que No. leer Sí. La Guerra y la Paz. Después Si fue, no- fue mutando también, como pasó también mucho, que muchos libros y mucha gente que se jactaba porque leía Chopra o alguno de esos que leía autoayuda y viste, te decía, Ah, vos, bueno. aquel árbol te tapa el bosque. No, la verdad que no, porque me compré una motosierra Paula, vos no sé qué buena que está, de 46 dientes y no hice cagar al árbol. Tengo castillo inflamefobia, ¿qué hago? Y ahí lo cagá, pará. Entonces se va y tiene que leer otro libro, ¿me entendés? Entonces como que está bueno eso que vos marcás que hay dos bandos. Y como me decís que hay dos bandos, ahí como me hiciste una caricia del corazón sin darte cuenta, que yo te preguntaba por la editorial que acá dice Dragones Voladores. Y yo te voy a contar a vos que está del otro lado, currete, que esto viene todo de la old school. O sea que no es gente que escribe, no. Viene todo un trasfondo que se juntaron un grupo de gente, como bien acá nuestro querido Ulises me contaba,
que son skaters de la old school. Los dragones voladores fueron los primeros que sacaron el snakeboard, por decir una manera, que hoy es streetboard, ¿no? ¿Cómo Sí, cómo sí, streetboard. streetboard, que fueron los primeros que eran los dragones voladores, que bueno, estaban en el mítico Parque Sarmiento, y fueron mutando por un montón de lugares, que era el snakeboard, ¿no? Sí, sí. A los que no saben, bueno. Es como, no te es lo como puedo un explicar. skate que hace el movimiento de una víbora, una serpiente. Entonces es como el snowboard de asfalto. Mi primer snowboard se lo compré a Ulises. Claro, como por el snowboard, o sea, viene la familia del snowboard que va con fijaciones, el snowboard que va con fijaciones y la tabla y vos movés solamente los pies de un lado para el otro. Claro. Tipo parabrisa. Y con la de cintura cosas. te balanceas un poco. Y ahí va, sí. Claro, Es así, el movimiento de serpiente. Y entonces se juntó esa gente que bueno, que también había Sí, está hacía la parte gráfica también de dibujantes. Claro. Vamos a nombrarlos. ¿Quién te hizo la Por tapa ejemplo, también? la tapa de este libro, el Hanebu 2, la pueden googlear en internet, está cargada la fotito. Es un soldado alemán con la pistola Mauser de esos que usaba bien clásica de los nazis y un platillo volador que se estrella en un bosque. Bueno, ese dibujo lo hizo Juan Cés Valiente, un dibujante, caricaturista argentino muy copado, muy bueno, que era parte del Team Dragones Voladores. Claro. Después hay 24, 25 dibujos dentro del libro que los hizo Maximiliano Murat, que es un artista plástico cordobés, parte del Team Dragones Voladores. También skater. Que claro, era todo un grupo de skaters y snakers que andábamos en las ollas de Munro, en las ollas de Parque Sarmiento, en las rampas de Juan B. Justo, allá en Ahí en Liniers, Villaluro, cerca de Vélez. Vélez. Éramos más o menos como 30 pibes parte del grupo. Como todos empezamos a ir para algún lado del arte, se formó esta cooperativa de Dragones Voladores que hacemos fiestas, juntamos plata, entonces, no sé, este año era publicar este libro. El año que viene sale el libro de Maxi de caricatura para chiquitos. El otro de historietas de Juan. Entonces, Bueno. vamos sacando tipo Lo quiero acá, autogestionado. Vos vas a ser el encargado, Traemos, sí, se copa los chicos. Y se dio, viste, como una forma más autogestiva de ir publicando nuestras cosas, porque por lo general los grandes monopolios editoriales vos vas con estas cuestiones medias contrahegemónicas y no les copa. Es que acá por lo que me contaba y que estaba viendo, y como que tiran palo también, tira, no solamente Se ataca siempre a las estructuras de poder, hoy que hablaba la otra invitada, ¿no? Las religiones como factor de dominación de masas. Bueno, es como un pulpo, la gran matrix que domina con la parte cultural, la parte religiosa, la parte económica, ¿no? Y no es una sola pata. Entonces, esto trata de hacer una contracultura a la parte cultural, ¿no? Porque la cultura es decir para pocos, para el 30% de la sociedad, y el otro 70% tenemos que ver de 11 tipos traer una pelota, ir a una plaza y tirarte el sol. Digamos que Hanebu 2 levanta el estandarte de la contracultura, nunca mejor dicho, ¿no es cierto? Que es la cultura que la gente a veces quiere, la contracultura. Ahora está muy de moda, pero es un movimiento alternativo. Tal cual. Es un modo de expresión, es una herramienta, es un montón de cosas. Y lo que está bueno acá es un claro ejemplo para mí de la contracultura, abarcar algo de otra forma, brindando un montón de matices acá en este ejemplar tan lindo llamado Hanebu 2 de Ulises Pastor Barreiro, que está con nosotros acompañándonos acá en esta noche de previernes, este jueves de raras vibraciones, y nos va a contar un poquito más acerca de cómo es la catapulta hacia la lectura para la gente que no es muy amiga de los libros, se piensa que los libros muerden. No, te digo que no. Que la gente se piensa que los libros solo sirven para agarrar y decirle, ¿conoces el libro este? Para tratar de ponerle, me voy a poner una barrera de la lectura. No veo porque tengo astigmatismo, te dice, escúchame, aparte estoy indispuesta, te dice, así que ni te gastes. Te caga la noche ahí como un pelotudo que da de cara de jeta. No, acá tenemos un tipo piola, instruido, y que nos va a dar de repente un panorama que nosotros no teníamos. Sí, es eso, Topo. La lectura es, por ejemplo, te abre un poco la mente y no solo tiene que ser, viste, lo que decíamos antes, para un sector de la sociedad. Vos podés ser el carnicero de barrio, si a la noche leer tu libro, o ir en bondi leyendo un libro, Claro. y no dejás de ser el carnicero. Al contrario, vas a tener más charla, porque tenés más imaginación, que a veces la tele te la recorta, porque es un guión, pero ¿quién escribe el guión? Un tipo, generalmente, al menos que sea cine independiente, de una multinacional. Claro. Y bueno, ahí también te van valores, te van además qué es lo te va lindo y lo una malo, figura. lo que Hollywood te va marcando. Te va una cara. Entonces vos a veces pasa, bueno, con esto de que vos decís Hollywood, películas, libros. Y vos, no sé, si después agarrás el libro, no sé, agarrás El Resplandor y lo vas a ver a Jack Nicholson, ya está. Claro. Lo tenés acá. O sea, te meten una imagen, que es lo que vos decís del tema de la creatividad que te da la lectura. O sea, vos te inventás tu mundo en tu cabeza cuando lees. Y es muy difícil de transmitir. A mí me pasa, yo tengo un hijo de 15 años que no tiene el hábito de la lectura y es muy difícil transmitirlo porque no sabes cómo explicarle que es un mundo aparte que tenés al alcance de la mano un libro. Tal cual. Y alguien que no lee, no
es muy difícil de explicárselo, porque ¿qué le va a hacer? No, igual para eso me miro la película, bueno, la gente grande que dice, no, me miro la película. No es lo mismo, nene. Y no es lo mismo, Claro. pero ¿cómo le Se está perdiendo la parte del mundo. Pero acá Estás tenemos perdiendo un mundo entero. tenemos un enviado acá. Acá tenemos un enviado, acá nuestro amigo Ulises, que es el encargado de transmitir. No, por ejemplo, le decimos topo a los oyentes que están escuchando, este libro se publicó en Bolivia y en Argentina. En Bolivia porque No. es para lograr con comunidades campesinas. Y ahora ponele, Bolivia metió 2 satélites en el espacio. Están como locos que están descubriendo que hay un espacio, ¿no? De Claro. repente la urbe, el campesinado del segundo o tercer cordón de las grandes ciudades. ¿Tiene Caracas, mar? La Paz. El lago No, Titicaca. tiene espacio. Es grande como un mar. Y entonces de repente, claro, la lectura hace que sean esas comunidades tengan una abarcación de tiempo, de espacio, que tal vez la tele no te la da, ¿no? No, olvidate. La lectura tiene para mí esa magia que al tiempo que cada uno quiere lo hace y que uno se, como decía acá la colega, se va imaginando lo que quiere imaginarse y no que te lo imponen. No, olvidate. Tipo, no, Jack Nicholson esto, entonces vos ves Sorba Lirego y ya sabés que es Claro. el viejito de barba Claro, bailando. que no me acuerdo Leete cómo el se libro y llama. vas a imaginarte quién vos quieras que sea Sorba Lirego. Puede ser Adolfo bailando. Agarrás a Harry Potter y lo tenés que ver a este muchacho porque no te queda otra. Claro. Agarrás un libro Es como de que Harry te Potter quita- y ya está. Lo tenés. Te abre una puerta, una dimensión a la creatividad, a la imaginación, al poder de interpretación, al poder de creatividad. Podés crear un montón de cosas partiendo de un libro. Ahora el tema es que para la gente que está a otro lado, que por ahí no se acerca mucho a la lectura, está bueno que encuentren el género que los atrapa. Encuentren de repente el escritor que se sientan identificados. Para eso lleva una búsqueda. Pero está bueno así gente como vos, que viste, que da otra variante. Es como una catapulta. Dale, o sea, Es exactamente eso, sí, una sí, catapulta, porque vos agarrás un libro, como vos decís, por ahí encontrás tu autor, no sé, Stephen King, por decir algo, cuando sos chiquito. sí, Y igual te en gustan las independiente historias que de decís, terror, mira ¿no? este loco. Pero en ese algún capo. momento vas a terminar leyendo otra cosa, porque te lleva a agarrar un libro no es, no pensás en el autor. No. En definitiva, cuando creaste el hábito, porque realmente es un hábito la lectura, y te pasa que no estás leyendo porque laburo, porque vas, y extrañas agarrar un libro y decir, loco, me voy a poner a leer. Es un ritual ponerte a leer. Es como, no sé, ahora los pibitos ponen la serie y todos los miércoles a las 9 de la noche tengo que ver. Claro. No Bueno, sé, pero sí, es como que. esperanza mía. Bueno, más esa o menos gente lo no creo. mismo. Cuando creas ¿Qué tiene con la gente que ve la esperanza mía? Yo me- bueno, qué sé me yo, encanta. no sé. Tengo toda la que ver los temporada. abdominales a Mariano Martínez. Bah. Claro. Pero sí, efectivamente, como vos decís, por ahí agarrás, y lo que estoy pensando en base al libro de Ulises es eso, al tener capítulos, porque también a veces agarrás una novela terriblemente larga Sí. y la gente que no tiene el hábito de la lectura creado se aburre y se pierde, y Los botines. colgás los botines de toque porque no. Y si, al tener un capítulo pasa que decís, llego al final de este capítulo y lo dejo y lo arranco mañana, pero me cierra en algún punto, tengo donde Claro. cortar. Si no me das un corte, no sé, agarrás a Aramago y te querés cortar las pelotas porque no tiene ni un punto aparte el señor, viste que tiene esa forma de escribir muy rara, muy linda igual, pero muy rara. Y la Olivetti, viste cómo es, se Está, complica. claro, está muy bien, no tenía punto la de este hombre. La Reni. Claro, Es que está lo muy que bueno vos que tenga decís capítulos. me nosotros, por gusta ejemplo, eso. desde la pedagogía, viste, vos lo haces con capítulos porque también lo usás para elaborar en clase. Entonces, si yo estoy en un momento histórico, 1930, 1935, 1940, 1942, yo sé qué capítulo Lo puedo agarrar y rellenás, elaborar en clase claro. con los chiquitos. Hacer referencia a Claro, bueno, no sé, la zona Z, capítulo 7. Entonces, capaz en la clase de mañana elaborás esto con los pibitos. Entonces, bueno, le dan el capítulo 7 y como ven el Buenísimo. dibujito se copan. Claro. Es copado porque, viste, son 3 hojitas, no tenés que leer un libro. Claro. Yo iba al colegio y me decían, bueno, tenés que leer García Márquez, El amor Claro. en los tiempos de cólera. Y eran 2 100 Biblias años de pegadas con soledad. silver tape. Chan. Sí, vos, cuando Que la no tenía un Silver punto. no tenía un puto punto y Claro. dice, ¿por qué no lo leyó Topolini? ¿Por qué Mará es el largo como eructo de jirafa? Escuchame, no termina más esto, loco. 100 años de Claro. soledad que lo cerraste y te olvidaste Queda solo, los después personajes. lo Bueno, cerraste lo y cerraste así arrancó. y apa, y este era el hijo de que para y volvés para Perdí a atrás. todos mis amigos por 100 años de soledad, ya no me llaman más, no vine a Europa para andar en skate, y ahora me quedé con un boludo solo encerrado. Para este gran final de una oración Claro, y tremenda, ¿no? además- Que te deja pan. Claro. Hay un tema que hoy en día los chicos son muy dispersos, o sea, eso es el tema. Capaz que agarran un capítulo y enseguida ya, viste, Sí, Se o Como que no sé, o que van leyendo, es muy gracioso los chicos sobre todo, que por ahí si leen en voz alta no retienen, porque Como yo. si están pensando en la pronunciación y entonces no retienen, y si leen en voz baja no se acuerdan lo que leyeron, no se acuerdan.
No son es bonitos, como pobrecitos, tienen que aprender. abarcar la pedagogía de una manera, está bueno, eso es lo que vos estás contando, de cómo llevarlos para ese lado y hacerse amigos de la lectura. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Dónde crees que es un lugar propicio para leer este libro tan bonito hasta ahora, llamada Hanebu 2? ¿Dónde recomendarías vos para la persona que... Esto un fin de semana topo, por ejemplo, que haya sol, tirarte Sí. en un pastito. Parque. Y los que viven por acá, por zona de Palermo, Plaza Francia, Rosedal o cualquier placita, los que estén por zona oeste, al costado de la General Paz. Caminito de la Muerte ahí. Claro. Se va a Tamarte. Sí. Claro, Llévate un machete por las dudas. claro, con la duda, ¿no? ¿No? Una guadaña. Alguien que quiere llevar el libro. Y te llevas el libro. ¿No? Hay que luchar por el libro. Obvio. Pero cualquier lado con un poquito de pasto y se van a reír y vas a mirar el cielo y vas a poder flashear porque justamente habla de todas las cuestiones de que hay, qué es la ufología, por ejemplo, es un debate, ¿no? Bueno, el 95% de las cosas son productos de la humanidad, cosas que siempre la sociedad en historia, ¿no? Te enseña cuando vos estás estudiando la carrera de historia, hay una casta militar y una sociedad civil. Sí. Por lo general todo lo que queda obsoleto en la sociedad militar va pasando a la sociedad civil por cuestiones de desgastación. mercado. Sí. Claro. Por ejemplo, el microondas, el celular, vamos a decir, Sí, un son montón todos de de- inventos que sí. cuando en la sociedad militar inventan algo mejor, más moderno, eso pasa para Te lo la dan a sociedad de vos. mercado. Bueno, aparece Garbarín o cualquier otra grande cadena y te lo vende, te lo fracciona, un tipo agarra el monopolio de la fabricación, pero el celular empezó para que los militares en la selva o en el desierto puedan hablar. Como el Nokia sin 1100, cable. que tenía, como el Nokia 1100 que tenía señal en todos lados. Claro, Nokia. claro. Todos con Zapatos. fiebre. Era partida como un ladrillo. Ese microondas era para Señal como los Era drones. Claro, en el Como cerebro, los drones. los drones, por Total. ejemplo. Entonces, O los grones. También. También. Pero eso del celular, Bueno. ¿verdad? El Nokia 1100 se usaba, es un señal, es un teléfono que vos lo ves en medio insulso, pero tiene señal en todos lados, water resistant, tiene buscatuca también, tiene todo, de divino. los de maravilla. primeros Movicon, que era un zapato así. El ladrillo. Claro, Que ¿viste? tenía que usar un pantalón cargo, venía con el pantalón cargo, venía 50% de descuento, el La pampero. valijita Correcto. primero. Claro, Una por eso, valijita. en las sociedades militares pensá que el dron Descarte, ponele, claro. está llegando ahora a la sociedad civil acá, que cualquiera se compra un dron y lleva algo Sí. a una cuadra, no sé, A la cancha de una Boca. cosita, al A fútbol. la vecina, que Vos no pensás que se las sabe. sociedades militares, ellos yo bajo acá, están por la teletransportación, Están ya, por los de hologramas. analizar la materia y hacerla aparecer en otro lado. Claro. Los últimos estudios que hay de eso datan de 1960 y después de repente no hay más no hay más bibliografía de eso. Eso quiere decir que están investigando eso. Claro, Ese claro. es el primer punto que un historiador cuenta Claro. y dice, no, mira, la historia no se cortó acá. Está Se en la buscando teletransportación, distinto. claro, sí. Hablando de eso, en la turba, Con provecho, Pello. los pibes de la vieja escuela dejaron unos manices, están buenos. En la turba los lunes sacamos un ufólogo habitualmente, Luis Burgos se llama, acaba de sacar un libro. Mirá cómo- Un tipo muy serio laburando. Tiene un folorium. Y nos comentaba de que hay muchos objetos no identificados que ven pasar que en realidad no vienen de fuera de la estratosfera, Extraterrestres, sino que son de acá. Que son ensayos que están haciendo acá. Como perciabales. Y lo que les cuesta cada vez que hay algún avistamiento y ellos se aproximan a tratar de recaudar información, lo que les cuesta, o sea, que se han comido apretes directamente de las milicias. Claro, O sea, sí, tomatela. Sí, sí, sí. Claro. Y después dicen, no, acá no, se prendió fuego un granero. Claro, no pasa Y, nada. claro. La famosa Y queda área ahí humo. 54 es. 51, 51. de Estados Unidos. Bueno, sin ir más lejos, en Córdoba, que está la base de la Fuerza Aérea, muchos avistamientos de UFOs, de ovnis, en Argentina son de Córdoba. O, paradójicamente, lo que es la zona de Berazategui y La Plata. En ambos casos hay bases militares de la Fuerza Aérea. La ruta 36 Sí. me menciona todo el tiempo. Claro, Ahí. entonces en ambos casos, o sea, te da que son experimentos de la sociedad militar, sean drones más modernos, drones con un tipito arriba. con Marcianos drones. cuarteteros, lo que vos Claro. quieras. Son Al lado de una cuestiones mona, militares ¿no? de nuestra sociedad Claro. que se venden para, no sé, llegar. ¿Cuánto puedo llegar en media hora a Tierra del Fuego? Bueno, tengo un aparatito que meto un muchachito O sea que y a te lo esta gente llevo. le conviene Y no mucho deja que vos humo, creas nada. que son extraterrestres. Les Y conviene claro, mucho. sí, vos mirá para arriba, Claro, Marte. sí, sí. El 95% de los casos son experimentos y máquinas humanas. Hay un 5% que pueden ser cuestiones meteorológicas o ya los que creen que, no sé, que puede ser, ¿no? Y ya está un debate dentro Y ya de los eso, escritores lo que es la Podría ufología. ser, ¿viste? ¿Viste? Pero te queda un 5% nada más. El otro 95% son cosas de nuestra sociedad y de la casta militar. Claro. El día que nos tomemos más el 60 y nos tomemos un dron para ir al laburo, bueno, ellos van a estar ya viajando teletransportadamente. Olvidate. Olvidate, ¿Viste? te trajeron a. Son los Claro, a entonces, bueno, saber qué. este librito abre ese debate dentro de lo que son los historiadores, bueno, qué es la ufología, ¿no? Hay una mesa de laburo en la Universidad de Buenos Aires que todos los años, bueno, el tema del año pasado era ufología, entonces
cada uno que iba se comprometió en escribir algo de ufología. Algunos le dan a favor, otros le dan con un palo, otros hacen literatura, como yo, ¿no? Cada uno lo toma por su lado y lo escribe. Desarrollando Este teorías. año es en diciembre la mesa. Vas igual, el año que viene, no sé, el tema que propongan y cada uno escribe a su manera. Qué bueno. Abordando el tema de distintos Claro. puntos de vista, eso es lo que está bueno. Lo que me gusta es que está dividido en capítulos, ¿no? Que te hace como mucho más llevadero, y cada nombre, cada capítulo te va como, ¿no? Tirando, que ahí podés, así como a mí, como yo te digo que por ahí me gusta leerlo de atrás para adelante. Y podés, por ejemplo, agarrar un capítulo, agarro este. o tenés que Combate leerlo, de Huilesca. claro. ¿Después no entendés un soto o Claro. no? ¿O ¿Cómo es? No, se entiende. Por ejemplo, el combate de Wileja, le contaron a sus lectores, se da en el frente oriental entre los nazis y los rusos, entre Hitler y Stalin, entre capitalistas y Y comunistas. comunistas. Se da un combate muy famoso en ese momento. Entonces, vos lo podés agarrar y lo vas a leer y lo entendés. Claro. Después te va a quedar la gana de decir, bueno, che, este avión, esta nave, ¿dónde aparecía? Y Bueno, ahí busca. vas para atrás, Tiene- o cómo terminó, y te vas para Claro. adelante. Y lo podés hacer Claro, que no, claro. no es como ponerle, ¿se acuerdan de ese libro que era Elige tu propia aventura? Sí, Bueno, de acuerdo. no es un estilo en ese sentido que vos podés elegir tu final, pero sí lo podés leer segmentadamente, Claro. que no te va a molestar. Aparte, ¿Tiene un protagonista del el libro? factor ese bélico atrae siempre a los chicos. Tal cual. Recuerdo La senda del perdedor de Bukowski, donde el protagonista se interesa por la lectura, que se tapaba con las sábanas leyendo escondida del padre, justamente leyendo sobre un gran aviador alemán. Claro. Así Sí, que eso, la cuestión bélica siempre va a atraer a la juventud a la Eso lectura. el tema bélico, desgraciadamente, viste, a los chiquitos les gusta mucho, pero ¿por qué digo desgraciadamente? Porque va forjando una violencia inconsciente, donde cristalizan que una M16, una sociedad civil, es normal. Claro. Andar con un 38 en la cintura por San Justo y bueno, sí. Digamos sí, que la sí, violencia es normal. ¿No? Por eso la educación es muy importante. Un ser humano es una caja vacía, en blanco. Lo que vos le metés en la educación, en la primaria y secundaria, es lo que forja ese tipito. Cuando sale el mundo del trabajo, cuando termina la semana, a veces cada vez trabaja más temprano, pero por lo general, cuando se inserta en la sociedad. Por eso, si quisiéramos tener una cultura por la paz, por ejemplo, habría que retocar todos los planes de estudio. Claro. Que cada vez es lo que dice Adolfo. O sea, vos enseñás, tenés materias que son grandes batallas. ¿Viste? Está bárbaro, al chiquito lo reconvencé, le pones 2 videos de History Channel y Ya está. aviadores, Sí, la verdad lo tenés que submarinos. situar en la historia y en donde no Ahora- había otra forma de conquistar eso que no fuese agarrándote con 300. Tal cual. Claro. Yo, mira, esto es Esparta, diste pero- la tecla indicada. Yo recuerdo que me crié con el Capelú, con esos libros de mierda, nefasto. Pero Como una- mal. pero vos que sos un tipo old school y que ahora tenés la misión y la responsabilidad de repente, ¿no? La nuevos acercamientos y otras cosas. Yo te hago una consulta. La cosa es así. ¿No te parece que así como está la historia que remite tiempos pasados, todo tendría que haber una materia de esa actualidad puntualmente para que sepan lo que está pasando? No importa que viste, Carabela con la niña, María la Pinta, viste, todas esas cosas que te remiten a la Revolución de Mayo, que es Cisnero, el tipo, viste, si lo prende de memoria le chupa huevo, no le importa, no te la cree la de Caballo, de Sarmiento, si escuchamos el Diegote, escuchame, fue con el helicóptero, no pudo, lo va a acusar una mula los Andes. La historia contada Entonces, más o ya menos. veo, claro, Nunca te dicen que es una mula. claro, No, entonces es no. como, para evitar todo eso, ¿no te parece que por ahí está bueno también que haya como una materia que sea actualidad? Que el tipo le da las herramientas y dice, mira, la cosa, lo que pasa ahora en la actualidad, se encuentra con esto, sin ir tan lejos, pues, ¿no? Remitiéndote a años menos, De a acá darle una herramienta. a lo que vos estás diciendo, Topo, lo resumo con la palabra poder, por ejemplo. Porque siempre en la historia curricular nunca se enseña hasta 10 o 15 años de tu actualidad. Porque si vos a la sociedad le hablás, y no es una crítica de la sociedad actual de ahora, ni del socialismo, es el diseño curricular histórico de nuestro país y de muchos países de todos los estados de este planeta. Y si vos te enseñás la actualidad, podés forjar que esa persona, ese sujeto no quiera votar tal cual cosa o vaya a pedir justicia por algo. Entonces, por ejemplo, nosotros ahora se diseña en la escuela hasta el último gobierno de Menem, en la actualidad ahora. Es como lo que pasa después, se pueden ver en diario, en video, pero no se enseña pedagógicamente. Pedagógicamente significa que no hay, claro, que no hay política de fondo. Yo te puedo enseñar el concepto de conciencia peronista, radical o comunista, no me importa, pero yo tengo que ser objetivo. Claro, El presidente, leo todo el plan económico Martínez II, bla 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 bla. Después cada uno que elija si le gusta Son o cosas no. que ya sucedieron, Tiene que ser neutral, no el las profesor puedes tiene un cambiar. rol ético que no puede romper. Es una sagrada una cuestión
como el comentarista de fútbol que no puede decir que fuera fútbol del es. colegio, bueno, eso Sí, fíjate, tal cual. a esto, ¿qué es eso? Dale, si son menores, ¿viste? Ten mucho cuidado con eso. Y sé cuidadoso. Y en los diseños curriculares eso no se contempla porque vos vas al mismo al poder. Vos tenés ciudadanos que van a tener una capacidad electoral o de crítica de la sociedad y sus opiniones muy grande. Entonces vos enseñás para atrás, ¿no? El pasado y hasta ahí. Y hasta lo que los historiadores quisieron escribir, porque cuando te das cuenta que la historia la escribe Meridiana, Claro. o sea, cuando eso cambie, los leones van a escribir un libro de historia y el ser humano no va a estar en el libro de los leones. ¿No? Ahora en diciembre el sociedad escribe, el grupo hegemónico va ganando. La historia la escribe La la tiene tirana. vinculado. Es así. Lo otro es contrahistoria y no se enseña en los colegios, ni que comprar una librería particular. Sí. ¿Cómo no se va a No hacer está esa otra grande librería. Otra historia. Es un pueblo oculto iluminado. Yo tenía un profesor de historia, me acuerdo, que dice que la historia era conocer Conocer el pasado para dominar el presente. y cambiar el futuro. Una mano así, ¿no? A algún punto de atrás tenés que ir para Sí, tener sí, más sí. panorama. Igual, sí, tampoco te podés. El tema de la historia precolombina, ponele. así figurar Ahí en el está, plan claro. de estudio. Sociedades preestatales. Es por ejemplo. necesario. Es necesario. Tal vez lo podemos enfocar en el lado de que está bueno enseñar el pasado para que las cosas que no fueron muy positivas no se repitan. Cuando vos enseñás el pasado podés cometer el error, y a veces se comete, imagínate que son las ciudades preestatales, por un lado está bueno vos le generás a nuestros ciudadanos la conciencia de que respeten los pueblos originales. Si vos le enseñás la precolombinas, los incas, los mayas, sí, es verdad que nos enseñan las argentinas, ponele. Dígame Claro. quién es yo, a los tehuelches, a los mapuches, y ahí me retaría algún antropólogo que me decía, bueno, los mapuches no son ni chilenos ni argentinos, estaban ahí Bueno, antes que sí, ustedes no dos. importa, No, bueno, sí, esto es un debate los cuando chanati vamos no. a invitar a un antropólogo, y va a ser entre un antropólogo, un historiador y un sociólogo de un mismo eje, Muy puede estar divertido. debatiendo 2 horas, ¿no? Porque- pero a seres humanos que nacieron en el continente Argentilos. americano, lo podemos definir. Claro, pero si vos entre estás ellos, acá los tobas, enseñando los cuom, historia, claro, ¿por qué no? Viste, ¿Por qué no eso se enseñan. Y inclusive, si vos ves acá, yo con un antropólogo escribí un libro sobre los mayas, en Argentina sobre Mesoamérica no se enseña mucho. Vos podés ver un poco de aztecas, viste que el diseño curricular te deja que elija, bueno, elegí aztecas, olmecas o mayas. No más. Cada profesor Claro. elige lo que más fácil Pero lo que bueno, más le- no, lo que no, más no, le mucho gusta, o lo que más leyó, viste que Claro. más tiene que preparar una clase porque un profesor hoy por día tiene que laburar 12 horas por día para poder vivir dignamente con un sueldo de 10, 12 lucas más o menos. Pero 12 días con un adolescente, vos sos madre, imagínate con 15 adolescentes más que aula, No. quedás con el cerebro achico. O sea, no es más querer leer olmecas o mayas si no hay literatura. Más si no, pero vamos con los aztecas que Claro. ponen un videito de Cortés por ahí y das la clase de taquito. La haces como un Y campeón. bueno, con un proyecto con un antropólogo empezamos a, en este caso viajamos a Guatemala, a hacer el laburo de campo, investigar las ruinas y escribimos sobre los mayas, pero apuntado a que los puedan enseñar en los colegios, nuestros colegas, viste que si a vos te dan un libro de los mayas, vos lo lees una vez, Es un poco más cualquier fácil, profe ya claro, está, después lo tenés puede dónde enseñar. recurrir. Pero si no tenés bibliografía, no te vas a la Biblioteca Nacional a buscar algo de los mayas de hace 50 años, cuando la tecnología ya descubrió 50 monumentos nuevos y la historia cambió de que se crearon los mayas, ¿no? Y bueno, y ahora estamos en un proyecto de resucitar otras tribus más de nuestro territorio, como ser tehuelches, los cuom, viste, sociedades que uno las ve en los diarios, pero por Eso además está bueno porque siguen de existiendo. ahora, pero no de, entonces, bueno, ¿cuándo claro. vinieron? Claro, Claro, abordar, los pueblos originarios. abordar un poquito más lo que son los pueblos Está bueno, originarios y podés eso. ir Los y comechingones en fijarte. Córdoba, Hoy en ¿viste? la Uno va a ir a actualidad, Córdoba podés y ir. nadie te nombra los comechingones. Exacto. Y si vos te vas a lo que es Capilla del Monte, toda esa sierra transversal, tenés del lado de la sierra tenés todavía asentamientos vírgenes sin desenterrar por antropólogos que encontrás puntas de flecha, morteros, ¿no? Y eso es muy lindo, me parece, no sé, flasheando llevar a los chiquitos, los llevás por ese lado y te puedo asegurar que ya los sacás de toda la basura de la ciudad. Les cambia la mente a los Claro, pibes. pero lo llevas Después a pueden algo volver a la más ciudad, práctico. vivimos, Lo llevas a algo más somos bichos tangible, sociales, la no tenemos historia que negar eso. viva. Quiero que mostrás un poquito. Gracias, Joaquín. Qué crack. Igual esto, para los que están del otro lado, esto recién comienza, esto recién, ese es, ¿cómo decirlo de una manera? Esa es una introducción. Acá de la mano de nuestro amigo. Esto continúa, porque esto recién empieza. Así que les propongo escuchar un temita musical. ¿Qué te parece, Adolfo?
¿sí? Mientras escuchamos un poquito de música, relajamos un poco, enseguida volvemos con más raras vibraciones por Radio del Salón, acá con Fabi, con Nahuel, con Aboleo, con nuestro querido Ulises, Perilla y un topo quien les habla. Lo escuchamos, responsable del cripto, se hace sufrir. ¿Esos libros de cuentos? Lo filmé, todo. ¿Sí? Bueno, genial, así después lo editamos con... Yo lo filmaba a ustedes cuando estaban... Para él, Así edito ¿Cómo? los videitos, después se pasa los chicos de editan y se los cargan.